Bueno, seguimos con el estudio de la segunda semana. En este video vamos a estudiar la blastulación. ¿Cómo podemos definir la blastulación? Es otro de los procesos que suceden durante la segunda semana y que se caracteriza porque es la blastulación la que permite la formación del disco embrionario bilaminar y también la blastulación permite la formación de la cavidad amniótica y el saco vitelino, que son dos de los anexos embrionarios que se forman durante la segunda semana. Entonces recuerden que la blastulación es el proceso de formación del disco embrionario bilaminar, la cavidad amniótica y el saco vitelino, y que esta blastulación se produce gracias o se produce por el desarrollo del embrioblasto. Si recordamos, el blastocisto estaba formado por una capa celular externa, que era el trofoblasto, un macizo celular interno, que se conoce como embrioblasto, y una cavidad llena de líquido que se conoce como el blastocelo. Vamos a estudiar la evolución del embrioblasto. Recuerden que ya el embrión se encuentra totalmente implantado, entonces el trofoblasto se ha convertido en citotrofoblasto. Bien, entonces decimos que a partir de las células del epiblasto vamos a formar el embrión o el disco bilaminar. La primera capa que se forma es la capa más inferior del embrión bilaminar. Esa capa más inferior se denomina hipoblasto, es decir, que está por abajo. Y esa capa del hipoblasto va a estar en relación con la cavidad que es el blastocelo. Entonces recuerden, la primera capa del disco bilaminar que se forma a partir del embrioblasto es el hipoblasto. Ese hipoblasto se encuentra relacionado con el blastocele. El blastocele y el hipoblasto representan la superficie ventral del embrión. Desde ya quiero que fijen este concepto, y es que cuando hablamos de embrión bilaminar nos estamos refiriendo a estas dos hojas de células que se conocen como hipoblasto, y después vamos a ver cómo se forma la capa superior, que es el epiblasto. Esta región, que es el hipoblasto, representa la superficie ventral, es decir, que el embrión está acostado, esto sería la pancita del embrión, y aquí va a quedar la espalda. Entonces recuerden que la primera capa del embrión bilaminar que se forma a partir del embrioblasto es el hipoblasto, que está relacionada con el blastocele y que representa la superficie ventral o la región ventral del embrión. A partir de las células restantes del embrioblasto se forma la segunda capa del disco embrionario, que es el epiblasto. Entonces, después de que se forma el hipoblasto, el resto de células del embrioblasto que quedó por arriba del hipoblasto van a formar una capa de células que se denomina epiblasto. Y aquí ya tenemos formadas las dos hojas del embrión bilaminar o las dos hojas del embrión de la segunda semana. Dos hojas que están una por abajo que se denomina hipoblasto, una por arriba que se denomina epiblasto. Recuerden que el hipoblasto es la superficie ventral del embrión y el epiblasto va a representar la superficie dorsal, es decir, la espalda del embrión. Vamos ahora a estudiar cómo se forma la cavidad que se denomina cavidad amniótica y vamos a estudiar cómo se forma el amnios. Recuerden que ya el embrión está totalmente implantado, entonces las células del trofoblasto se convirtieron en citotrofoblasto. Recuerden que muchas de estas células proliferaron y se fusionaron y formaron el sincítio trofoblasto. Entonces, entre el epiblasto y la cara interna del citotrofoblasto se va a formar una cavidad que se denomina cavidad amniótica. Entonces, la cavidad amniótica se forma entre las células del epiblasto y las células del citotrofoblasto. Esta cavidad se denomina cavidad amniótica. Después, el epiblasto va a proliferar y las células que se dividen van a empezar a migrar y van a empezar a tapizar la cara interna del citotrofoblasto, formando la cúpula del amnios. Esa nueva capa de células que prolifera a partir del epiblasto y que tapiza la cara interna del citotrofoblasto, tapizando la cavidad amniótica, se denomina amnios. Entonces, el amnios es la capa celular que forma la cúpula de la cavidad amniótica. Y la cavidad amniótica va a estar formada por un piso, que es el epiblasto, y una cúpula, que será el
amnios. Aquí podemos observar epiblasto, hipoblasto, blastocele, cavidad amniótica. Recuerden que la cavidad amniótica se formó entre las células del citotrofoblasto y las células del epiblasto. Recuerden que aquí ya no se llama más trofoblasto esta capa celular porque ya se encuentra en el interior del endometrio. Ese es un concepto importante. Cuando el trofoblasto se encuentra en el interior del endometrio, ya no se llama trofoblasto, sino que se transforma en citotrofoblasto. Entonces, esa cavidad que se formó entre el citotrofoblasto y el epiblasto se denomina cavidad amniótica. Las células del epiblasto proliferan y empiezan a tapizar la cara interna del citotrofoblasto y forman la cúpula de la cavidad amniótica. Esta capa de células se denomina amnios. Y recuerden que el epiblasto y la cavidad amniótica es la región dorsal del embrión. Otra vez, epiblasto, prolifera el epiblasto y da origen al amnios que delimita la cavidad amniótica y representa la superficie dorsal del embrión. Recuerden que cuando hablamos de embrión bilaminar nos referimos solamente al epiblasto y al hipoblasto. Desde ya les digo que cada una de las estructuras que se forman alrededor del embrión bilaminar se denominan anexos embrionarios. Ahora, vamos a hablar de la formación del endodermo extraembrionario y vamos a hablar la formación de la membrana de Hauser, que después va a dar origen al saco vitelino primitivo. En este esquema podemos ver el sincitiotrofoblasto con sus lagunas. Aquí vemos cómo erosionó los vasos sanguíneos. Aquí vemos el citotrofoblasto. Vemos el epiblasto, el amnios, la cavidad amniótica. Esto es el hipoblasto. Entonces, el hipoblasto prolifera y las células formadas que proliferaron a partir del hipoblasto empiezan a tapizar la cara interna del citotrofoblasto, tapizando el blastocele. Esta capa celular que se derivó del hipoblasto y que tapiza la cara interna del citotrofoblasto que se encuentra relacionada con el blastocele se denomina membrana de Hauser y delimita una cavidad que se denomina el saco vitelino, ¿sí? La cavidad sería el exoceloma y la pared sería el saco vitelino primitivo. Entonces, ¿cómo se forma el saco vitelino primitivo? Se forma porque las células del hipoblasto proliferan, dando origen a una capa de células que tapiza la cara interna del citotrofoblasto, que está en relación con el blastocele, y esta capa de células se denomina membrana de Hauser y da origen al saco vitelino primitivo. Aquí vemos otra vez, en esta imagen podemos observar cómo el epiblasto prolifera y da origen al amnios, y cómo el hipoblasto prolifera y da origen a la membrana de Hauser que da origen al saco vitelino primitivo. Después vamos ahora a hablar cómo se forma el mesodermo extraembrionario. Entonces, el mesodermo extraembrionario se forma porque va a aparecer un tejido laxo entre el saco vitelino y el amnios y el citotrofoblasto. Aquí en esta imagen podemos observar cómo tenemos el epiblasto, el amnios, la cavidad amniótica, el citotrofoblasto, hipoblasto, membrana de Hauser, y entre la membrana de Hauser, el citotrofoblasto, entre el amnios y el citotrofoblasto aparece esta capa de tejido laxo que se denomina mesodermo extraembrionario. Después, en el interior de ese mesodermo extraembrionario empiezan a aparecer unas lagunas. Después esas lagunas llenas de líquido coalescen y van a dar origen a una gran cavidad que se denomina celoma extraembrionario. Entonces, recuerden que el mesodermo extraembrionario es un tejido conectivo laxo, después aparecen espacios llenos de líquido. En el libro Gómez Luna hablan de que este mesodermo extraembrionario está formado por unas células estrelladas también. Entonces, aparecen lagunas, esas lagunas coalescen y van a dar origen a una gran cavidad que se denomina celoma extraembrionario. Bien, entonces, ese celoma extraembrionario va a dividir el mesodermo extraembrionario en dos hojas. Una hoja se va a denominar esplagmopleura y otra hoja se llama somatopleura. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar el epiblasto
con el amnios, que delimitan la cavidad amniótica. Aquí tenemos el celoma extraembrionario. Y aquí quiero explicar cómo se forma el saco vitelino definitivo. Recuerden que cuando iniciamos la explicación de cómo se formaba la membrana de Hauser, dijimos que se formaba porque las células del hipoblasto tapizaban la cara interna del citotrofoblasto. Después, el hipoblasto vuelve y prolifera, y esa nueva capa de células reemplaza la membrana de Hauser y forma una nueva capa celular que forma el saco vitelino definitivo, que se denomina endodermo extraembrionario. Bien, cuando se forma el mesodermo extraembrionario, dijimos que aparecían espacios llenos de líquido. Esos espacios llenos de líquido coalescen y forman una gran cavidad, que es esta cavidad que se denomina el celoma extraembrionario. Ese celoma extraembrionario divide el mesodermo extraembrionario en dos hojas. Una hoja va a estar en relación con el endodermo extraembrionario y forma parte del saco vitelino definitivo. Esa capa de mesodermo es la que se denomina esplagnopleuria. El resto del mesodermo, que tapiza el amnios, que forma el pedículo de fijación y que tapiza la cara interna del citotrofoblasto, se denomina somatopleura. Entonces, una forma fácil de memorizarlo es que la esplagnopleuria siempre está en relación y solamente está en relación con el saco vitelino, mientras que el resto de estructuras está tapizada por la somatopleura. Vamos a volver a recordar cómo se forma el saco vitelino definitivo. Recuerden que al principio el hipoblasto proliferó y nos formó la membrana de Hauser. Después, el hipoblasto vuelve y prolifera. Y esa nueva capa de células va a reemplazar la membrana de Hauser y termina tapizando el saco vitelino. Esa nueva capa de células se forma endodermo, se denomina endodermo extraembrionario. Y el saco vitelino va a estar formado no solamente por el endodermo extraembrionario, sino también por la esplagnopleuria. Entonces, el saco vitelino está formado por el endodermo extraembrionario, por la esplagnopleuria, y su techo sería el hipoblasto cuando estamos hablando del embrión de la segunda semana. Bien, ahora, en esta imagen podemos observar la formación del corion. El corion es una estructura que está formada por el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto y la somatopleura. Recuerden que el trofoblasto, cuando se implantó, se convierte en citotrofoblasto. El citotrofoblasto prolifera y muchas de estas células que proliferan forman un sincitio que se denomina sincitio trofoblasto. Y por la cara interna del citotrofoblasto tenemos la hoja del mesodermo extraembrionario que se denomina somatopleura. Entonces, el corion, que al día 15 ya está completamente formado, está compuesto por somatopleura, que deriva del mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, que deriva del trofoblasto. Entonces vamos a hablar de los diferentes anexos embrionarios que se formaron durante la segunda semana. El primer anexo embrionario es el amnios. Recuerden que el amnios aparece en el día 7,5, que se ubica dorsalmente, es decir, representa la superficie dorsal del embrión, que como límites tienen el piso, que es el epiblasto. Después, en la tercera semana, este epiblasto se convierte en ectodermo, lo vemos en la tercera semana, que tiene una cúpula que se denomina el amnios y que está revestido por fuera por la somatopleura. ¿Cuáles son las funciones del amnios? Secretar el líquido amniótico. Aquí podemos observar entonces que el amnios está formado por el epiblasto, el amnios, la somatopleura, y todo esto forma la cavidad amniótica. Aquí abajo vamos a tener el hipoblasto y el saco vitelino. Vamos a hablar ahora sí del saco vitelino. Aparece en el día 13, se ubica en la región ventral del embrión. ¿Cuáles son sus límites? El techo en la segunda semana es el hipoblasto, en la tercera semana es el endodermo intraembrionario. Como estamos en la segunda semana, recuerden que es el hipoblasto. ¿Cómo está formada su pared? Está formada por el endodermo extraembrionario, que se formó por una proliferación del hipoblasto y reemplazó a la membrana de Hauser que formaba el saco vitelino primitivo. Y por fuera va a estar revestido del endodermo
extraembrionario su hoja que se conoce como la esplagnopleuria. ¿Cuál es la función del saco vitelino? La nutrición temprana, y va a dar origen al intestino. Aquí tenemos entonces que el saco vitelino está formado como techo por el hipoblasto, como pared tiene el endodermo extraembrionario y la esplagnopleuria. Y el corion, que aparece en el día 15, que es periférico respecto al embrión bilaminar, está formado por la somatopleura, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Recuerden que el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto son derivados del trofoblasto, mientras que la somatopleura es la hoja del mesodermo extraembrionario. ¿Cuál es la función del corion? Termina formando la placenta del embrión. Aquí entonces observamos ya al final de la segunda semana, esto es el embrión bilaminar, recuerden, epiblasto y hipoblasto. El resto de estructuras que acompañan al embrión bilaminar se denominan anexos embrionarios. ¿Cuáles son? La cavidad amniótica, que está formada por el epiblasto, el amnios, el saco vitelino, que está formado por el endodermo extraembrionario y la esplagnopleuria, el corion, que está formado por somatopleura, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Y por último tenemos el último anexo embrionario que se forma durante la segunda semana, que es el alantoides. Aparece en el día 16, se ubica caudal, en la región caudal del embrión. ¿Y qué es el alantoides? Es un divertículo del endodermo que se encuentra rodeado de mesodermo extraembrionario del pedículo de fijación. Una forma fácil de recordarlo es que es una evaginación del saco vitelino que se introduce en el interior del pedículo de fijación. ¿Cuál es la función de este alantoides? Forma el uraco, que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el desarrollo del aparato genitourinario. Y también otra función es que induce a la formación de los vasos umbilicales. Entonces, ¿qué es el alantoide? Recuerden que es una evaginación del saco vitelino que se introduce en el pedículo de fijación. Entonces está formado por endodermo, es un divertículo del endodermo que se encuentra en el interior del mesodermo del pedículo de fijación. Bien, y con esto terminamos los videos de la segunda semana. Nos vemos en la próxima. Chao.